Shalom. Estamos en la parashá de Masei. En la última parashá del libro de Bemidbar se hace el recuento de las estaciones por las que tuvo que pasar el pueblo en su largo trayecto desde Egipto hasta la tierra de Israel. Un trayecto que podía haber durado unos pocos días y que se alargó hasta 40 años. Nuestros sabios dicen que este mismo trayecto ya había sido hecho por los patriarcas, por Abraham al ir y volver de Egipto a causa del hambre en la tierra prometida a la que acababa de llegar, y por Jacob en su viaje póstumo, cuando sus hijos, cumpliendo la promesa que le habían hecho, le transportaron sobre sus hombros en el largo camino por el desierto hasta que lo depositaron en la cueva de la Macpela. Esto nos lleva a comprender que estas estaciones no son una simple anécdota histórica, sino un trayecto que debe llevar a cabo cada persona, un trayecto que explican nuestros sabios en sus libros. A continuación podemos leer sobre las 48 ciudades de los levitas, las 6 ciudades refugio y otras 42 no proclamadas refugio, a pesar de serlo también. Como puede verse a continuación en la parashá, cuando una persona mataba a otra sin intención de hacerlo, un homicidio involuntario, podía refugiarse en una de las ciudades refugio para evitar que un familiar del muerto lo asesinara. Cualquiera de las ciudades de los levitas podía servir de refugio, pero había diferentes condiciones entre aquellas ciudades. Las que eran oficialmente ciudades de refugio no cobraban alquiler de los homicidas y ofrecían el refugio, aunque el homicida no fuera consciente de ello, mientras que el resto de las ciudades levíticas cobraban alquiler y solo salvaban al homicida si éste pedía refugio a los ancianos de la ciudad. De todos modos, la importancia de estas ciudades era mucha, ya que siendo ciudades de los levitas, encargados de la educación del pueblo, como dice la Torá, enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel, Deuteronomio 33, se convertían en lugares de rehabilitación de los homicidas. Claro que el homicida no había matado intencionadamente, pero tampoco había tenido el cuidado necesario para evitar que se produjera el accidente. Los levitas le enseñarían cómo debía actuar, evitando a todo coste que se produjeran nuevos accidentes de ningún tipo, alejando a los mirones cuando usaba instrumentos peligrosos, comprobando que estos estuvieran en perfecto estado, etc. Estas condiciones, por obvias que sean para algunos, no lo son para todos, tanto si es por el hecho de no haber adquirido buenos hábitos en la juventud, como si a causa de las prisas a la hora de trabajar, o como si el cansancio o las preocupaciones le hacían perder la concentración necesaria para evitar el accidente. El aprendizaje puede hacerse ya de adulto, aunque resulte más difícil deshacerse de los vicios ya adquiridos. Deberíamos añadir el buen ambiente que debía reinar en las ciudades de los levitas, una especie de ciudades universitarias, donde se respiraba la ciencia de la Torá y óptimas condiciones de vida según la halajá. Relacionado con el tema de las ciudades levíticas, enclaves levíticos en territorio de otras tribus, podemos ver que se les concedía también un terreno de 2000 codos, 1 kilómetro más o menos, alrededor de las ciudades, que servía en parte de redil para sus animales y sus pertenencias. En capítulo 25 del Levítico ya vimos que esta zona debía estar libre de árboles y no podía ampliarse la ciudad a costa de estos rediles ni viceversa, así como tampoco podría expandirse el campo a costa de ellos, ni ellos a costa del campo. Ya vimos allí los motivos de estas restricciones. Hemos dicho que de los 2000 codos solo en parte servía de redil, ya que en realidad explican nuestros sabios que solo 1000 codos eran para redil, mientras que los otros 1000 eran para viñas y campo de siembra. Según otro comentario, estos 2000 codos se refieren al límite del Shabbat, la distancia que puede uno alejarse de la ciudad en Shabbat, aunque no transporte nada. Este límite se calcula según los puntos cardinales y después de cuadrar la ciudad según los salientes o entrantes que pueda tener. El Tratado Talmúdico de Eruvin explica los complicados pormenores de esta halajá.
La Torá procede a continuación a delimitar las fronteras de la tierra prometida. Resulta difícil reconocer los pormenores de estas fronteras, pero está claro que incluyen las del moderno Estado de Israel y mucho más allá, sobre todo en la parte norte. Los líderes de cada tribu estaban encargados de repartir equitativamente las heredades entre las diferentes familias de su tribu, siguiendo un complicado patrón que adjudicaba la herencia tanto a los individuos que salieron de Egipto como a los que entraban a la tierra de Canaán al cabo de 40 años. A partir de este momento, cada hijo de Israel tiene 4 codos en la tierra de Israel, por lo menos una parcelita que le corresponde en herencia. También vimos en el mismo capítulo 25 del Levítico que está prohibido vender esta parcela, a no ser en caso de gran necesidad, y le será devuelta gratuitamente en el año del Yovel, el jubileo, si no consigue rescatarla antes. La estrecha relación pueblo-tierra es la que permite la residencia de la presencia divina, la Shejinah, dentro del pueblo de Israel. Y por ello es tan importante que cada miembro del pueblo mantenga viva su conexión con su parcela de la Tierra Santa. En ella podrá cumplir los mandamientos relacionados con la agricultura, como los diezmos, la trumá, evitar las prohibiciones de mezcla de semillas, cumplir con el descanso de la tierra en el año de la Shemitah cada 7 años y del Yovel cada 50 años. Como ya hemos dicho, casi al final del libro de Bemidbar se dan los pormenores del mandamiento de los homicidas involuntarios. Ya hemos explicado sus generalidades. Ahora quiero señalar un pequeño detalle que sale en este contexto, pero que se refiere a las obligaciones del tribunal destinado a juzgar los hechos del homicida o de cualquier otro acusado. 2 versículos seguidos, el 24 y el 25 del capítulo 34, definen la principal meta del tribunal. El 24 comienza diciendo, juzgará la congregación. La congregación se refiere al tribunal. Y el versículo 25 dice, y salvará la congregación. Ambos son citados en el Talmud como si fueran una sola frase. Juzgará la congregación y salvará la congregación. Entendiendo que la misión del tribunal no es buscar la verdad, no es hacer ni siquiera la justicia o preservar la paz, sino salvar al acusado. No pueden hacerlo en contra de la ley, de la halajá, por supuesto. Deben atenderse a los parámetros que indique la Torá. Pero su misión es buscar atenuantes, buscar excusas para salvar al acusado. La Torá es el libro de la vida, la esperanza, la confianza. El Creador confía en su creación, obra de sus manos. Ha hecho un mundo bueno y positivo. Es verdad que hay problemas que Él mismo ha permitido, pero podemos y debemos superar estos problemas. El tribunal escucha las acusaciones del fiscal, de los testigos que han visto el crimen, y su misión es intentar comprender las circunstancias atenuantes en que se encontraba el acusado a la hora de cometer el acto. Si nadie es capaz de decir nada bueno sobre el acusado, la halajá dice que será puesto en libertad. No puede ser que nadie vea por lo menos un punto de luz en esta persona. No hay nadie tan completamente malo en el mundo. La misión del tribunal es salvar al acusado para que éste pueda recomenzar una vida nueva. Deben confiar en él y darle una nueva oportunidad mientras esto sea posible. Cuando las pruebas en su contra sean abrumadoras, cuando estén convencidos de que comprendía el criminal, comprendía la gravedad de sus actos y a pesar de ello estuvo dispuesto a cometer el crimen, entonces no tendrán más remedio que aplicarle el castigo que indica la Torá. Pero ya aseguraron unos sabios del Talmud que si hubieran estado en el tribunal nadie hubiera recibido el castigo de muerte durante sus cadencias. Nosotros votamos a favor de la educación, del proceso evolutivo. Somos optimistas y creemos en las cualidades positivas que anidan en cada uno. Las ciudades levíticas están para esto, para rehabilitar, para educar. El tribunal está para salvar al acusado. Los castigos quedan relegados a cuando no hay más remedio, pero nunca serán la primera ni por supuesto la única solución. Acaba el libro con una referencia nueva a las hijas de Tzlofjad, que ya habíamos visto en la parashá de Pinjas. Sus tíos alegan que si tanta importancia le hemos dado al factor familiar,
preservando el título del padre de la familia sobre su herencia material, a pesar de haber quedado sin descendencia masculina, debemos abogar también a favor del factor tribal, al comprobar que la herencia de una tribu no sea traspasada a otra tribu. La identidad tribal dentro del pueblo de Israel tiene su importancia, al igual que la identidad del marido y de la mujer tiene importancia dentro del matrimonio. No queremos negar la identidad de nadie, sino que nos complementamos mutuamente. Al restar las condiciones de una parte, se distorsiona todo el conjunto, y no es lo que queremos que ocurra. Solo cuando todos los miembros del pueblo tienen su identidad particular, familiar, tribal, correctamente expresada, cada uno en su heredad y en plena libertad, podemos esperar que la presencia divina resida en el pueblo. Esperamos que estas condiciones se renueven pronto y podamos ver con nuestros ojos el retorno de la Shejinah a Zion y al templo de Jerusalén. Shalom.